Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como siempre, me da muchísimo gusto saludarlos a nombre de todo el equipo de In Situ. Yo soy José Martín Sámano. El día de hoy vamos a tener una charla muy interesante con un viejo conocido de muchos de nosotros aquí en TV Azteca Quintana Roo, que se ha sabido ganar nuestro cariño, nuestro respeto, nuestra amistad y nuestra admiración. Es el profesor Mario Alberto García, quien está aquí con nosotros, profesor del CONALEP Plantel Cancún 1. ¿Cómo estás, profe? Pues muy bien, Pepe, gracias por la invitación al programa. Estamos contentos de estar aquí. Muy amable. Oye, me estabas platicando ahorita fuera del aire que tus alumnos, que son bien maldosos, pero que te quieren muchísimo, la verdad, ¿cómo le pusieron a tu vehículo? Pues mira, al principio todos veíamos bromeando que, pues me decían, pues es el Ferrari, ¿no? Es el Ferrari del profesor. Por el color. Que yo le dije por el color. Pero realmente yo dije, bueno, me van a decir eso. Pero no, realmente cuando me pusieron el sobrenombre me dicen, profe, me gusta su Hijo del Diablo. Dije, caray, le digo, ¿por qué Hijo del Diablo? Pues la película de Rápido y Furioso, para cuando se cayó al barranco, pues no se destruyó, simplemente se golpeó y ya. Pero te digo, es algo así que yo he sabido manejar con ellos y siempre que encuentren algo para romper el hielo, pues siempre es válido hacer todo eso. Pero es parte de un proceso de amistad, de lazos que se forjan entre tus alumnos, tu persona, por supuesto, y también el aceptar una condición, que es la que tienes, profe. Sí, exactamente. Yo creo que desde que yo tengo la enfermedad, yo creo que tuve que enfrentarla, no darle la vuelta, porque darle la vuelta no me iba a ayudar en nada, de plano. Y cuando yo llegué a la escuela, pues yo llegué sin usar un carrito. De hecho, varios de mis exalumnos que ahora tengo, me encuentran en la calle y me preguntan, oiga, profe, yo no lo vi con eso, ¿qué pasó? Y pues les cuento la historia a grandes rasgos de lo que... ¿Tú padeces esclerosis múltiple? Sí, exactamente. Yo tengo esclerosis múltiple desde 1995, pero a mí me dio una forma, digamos, más lenta o benigna que como debería de desarrollarse. Porque normalmente, pues depende del grado de esclerosis que te dé, porque hay varios tipos. A mí me dio de la remitente recurrente, que es digamos, la que va más lento que las otras. Y pues de esa manera, pues yo más o menos he tratado de sobrellevarla, enfrentarla, no pensando en ella, porque no te ayuda eso, porque muchas veces la enfermedad en sí no es la que te pone mal, sino la misma depresión de estar pensando en eso. Y yo creo que de alguna manera yo lo he sobrellevado a lo largo de este tiempo, gracias a varios de mis amigos, de mi familia, de mi mamá, que son la gente que ha estado más cerca de mí, y sobre todo lo que he tenido que sortear con los cambios mismos de la condición, ¿no? Porque pues, no es lo mismo que tú digas que antes caminaba y ahora que tienes que usar un vehículo eléctrico o lo que sea para moverte, porque finalmente es eso. ¿Tú eres originario de la Ciudad de México, profe? Sí, así es. Es la Ciudad de México, nací en 1968, exactamente en las Olimpiadas. Mira. O sea, que nos dicen el niño olímpico, ¿no? Pero así me decían. ¿De qué rumbo eres? Bueno, yo nací en el hospital militar, porque mi papá fue militar en esos tiempos. Y pero yo viví en Lomas de Sotelo, pero después nos cambiamos a Azcapotzalco, que fue por cuestiones ya de trabajo de mi mamá. Mis orígenes son de Azcapotzalco. Sí, precisamente, yo creo que somos de allá, de la Chintololos. Chintololos, exactamente. Por las tribus que habitaban ahí. Exactamente. Pues sí, porque por ahí veíamos de todo, ¿no? Pero en esos tiempos, ¿qué diferencia ahora? Que ahora ya no quieres ni salir ni a la calle, ¿no? Está peligroso. Efectivamente. Desgraciadamente. Sí, ya ves que nos alcanzó, incluso nos está alcanzando Cancún, pero ojalá que no pasara de ahí, ¿no? Pues bueno, vamos a tener esperanza en ese sentido. Profe, cuéntanos un poquito acerca de tu niñez. ¿Cómo fue? Pues mi niñez fue bastante buena. Yo siempre he sido un niño, digamos, o fui un niño más bien, de esos que les gustaba los deportes. Siempre me gustó el fútbol americano, el béisbol, el soccer, y siempre lo jugué en la escuela y con mis amigos que tenía yo cerca de ahí, de Azcapotzalco, que vivíamos en un condominio incluso privado. Y yo creo que ahí fue una clave para hacer muchas cosas también, de hacer varias, ¿cómo te puedo decir? Actividades con ellos, porque es algo que yo tenía muy presente en esos tiempos, es que yo era una persona era un niño con capacidad de organizar, porque así como
como fui avanzando, a mí me gustaba no solo jugar, me gustaba organizar torneos con mis amigos ahí en el condominio. Que bueno, ya que si el árbitro, que si no, que hasta yo arbitreaba y bueno, nos peleábamos entre los dos porque hasta me gritaban que yo era árbitro vendido y siendo su amigo y todo eso, ¿no? Pero yo creo que todo ese tipo de cosas yo las viví con ellos. La verdad es que le tengo un cariño especial a esa etapa porque finalmente ahí hice bastantes cosas, ¿no? Ya en la adolescencia, pues fui cambiando, fue la época de los famosos grupos de Menudo, de Timbiriche, sí, todas esas cosas. Ajá. Y también yo me interesaba mucho en esas cosas. Sí, le hacía eso, hasta ponía mis coreografías, hacía muchas cosas. Incluso yo mismo les ponía los pasos y todo. O sea, tenía una capacidad de organizar, pero más que nada de actuar, sino de organizar, producir, hacer las cosas. Incluso yo hice concursos ahí mismo y bajaban los papás de todos del condominio a ver usaba mi estéreo Panasonic, lo bajaba ahí con unos micrófonos ahí improvisados y hacíamos de todo ahí, pero sí, hasta me bautizaban ahí como el señor Velasco. Me decían, ay, ¿y cómo no fue que te dio por ese camino? Fíjate que siempre tuve la inquietud. Nunca se me fue de la mente, pero ya en cuestiones de responsabilidad, pues yo me tuve que poner a estudiar turismo porque después de la secundaria yo me dediqué a la escuela de turismo, que fue lo que yo quería estudiar porque yo quería saber de qué se trataba el asunto de viajar, de estar trabajando en un hotel, en lugares diferentes que no fueran la Ciudad de México. Y yo en ese aspecto yo sí, digamos, pues me tuve que enfocar en mis estudios, porque tenía que ayudar a mi mamá, porque pues ya en ese tiempo mi mamá, pues se separaron mis padres, pero tenía yo que pues, de alguna manera terminar una carrera pronto para poder, no sé, ayudarla en lo que yo pudiera, sí, que así fue al final de cuentas, porque de ahí terminando la carrera, pues me tuve que poner a trabajar, me tuve que incluso salir un poco de casa, de la comodidad. Me fui a trabajar pues por ahí en San Luis Potosí, en la Huasteca Potosina, y todos esos lugares pues para ir a trabajar para ayudar, ¿no? Pues sí, sobre todo eso, ¿no? Por esa razón ya no continué haciendo eso. O sea, sí me gustaba y sí lo sigo haciendo, pero ya lo hago de otra manera más... Ahora mejor con tus alumnos. Mejor con los alumnos, ¿no? Que ahora de alguna manera los he estado motivando a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Oye, profe, ¿y cuándo decides venirte aquí a Quintana Roo? Esto pasa en el año 96, que de hecho, no sé si yo me salí solo, me iba a casar en el diciembre del 95. Ajá. Y faltando 2 meses, lo pensé muy bien. Y yo creo que, y no sé, fue una idea que hasta hoy no me arrepiento. Ajá. Pero al mismo tiempo digo, híjole, yo me salí solo porque faltando 2 meses me arrepentí para la boda. Entonces, por eso yo decidí venirme para acá, porque yo sentía que algo me faltaba algo por hacer, porque aunque estuve trabajando en varios lugares, no me fue como yo quería que me fuera. Ajá. Y incluso cuando regresaba a México, porque regresé 2 veces, pues realmente no, dicen que nadie es profeta en su tierra. Y eso me pasaba a mí en el DF. Sí tenía trabajo, pero no el que yo quería. Entonces agarré y yo dije, primera vez me fui a Los Cabos y me fue muy bien. Pero por situaciones de cuando uno es joven, cometes muchos errores. Y los primeros errores que cometes es, empiezas a ganar dinero y empiezas a la fiesta, a la pachanga. A gastártelo. Y no porque yo nunca he usado drogas ni nada de eso, simplemente pues era como despilfarrando el dinero en lugar de ahorrarlo. Y bueno, pero de aprendizaje y de todo lo demás no me quejo, porque incluso cuando yo llego a Los Cabos no hablaba mucho inglés. Sí estudié un poco, pero no hablaba como yo. Y ahí es donde realmente fui a aprender, porque Los Cabos cuando yo llegué era un pueblito. Sí. Era como aquí cuando empezó. Y ahí la gente, mitad de la gente era americana, mitad de la gente era mexicana. Y cuando tú llegabas a trabajar al hotel, el tiempo compartido, todos los empleados eran americanos. Y de hecho, pues para salir al cotorreo y todo lo demás, acabé hasta teniendo una novia americana. Entonces, pues ella más o menos fue la que me enseñó. O sea, uno que aprende porque aprendes o aprendes, ¿no? No hay de otra. Y no hay de otra, ¿no? Pero entonces, ¿qué es finalmente lo que te atrae de Cancún? De Cancún, primero salí de Los Cabos
Me fui a México, pero por lo que te comenté de que no hice lo que tenía que hacer, pero lo tuve. Dije, no me puedo quedar en México porque me quedé en México y no me empezó a ir bien otra vez. Digo, ¿sabes qué? Esto no es para mí, me voy a Cancún. Porque yo sabía que en Cancún todavía, en ese tiempo, había oportunidades buenas de trabajo, que todavía existían. Ahorita, pues, más o menos ya sí hay, pero no como cuando no es la abundancia que ahora, sí. ¿no? Como aquellos tiempos. Entonces, yo decido venirme a Cancún porque ya tenía 27, 28 años. Digo, estoy a la edad de que si no hago algo ahorita, no puedo llegar a los 33 años y decir, no tengo ni casa, no tengo carro, no tengo nada. Sí. Y entonces decidí, digo, tengo que volver a empezar, pero ahora sí enfocado a lo que tengo que hacer. Y de ahí empecé. Empecé en recepción, volví trabajando, empecé a subir de puestos, incluso empecé de supervisor de recepción, luego hice subgerente de llegaste a la hotelería. Exactamente. Y después de asistente de división cuartos y así me fui. Entonces, y así estuve por un tiempo en la hotelería y después me llegó una oportunidad diferente en una empresa de delfines aquí en Cancún, y estuve de ejecutivo de ventas casi 3 años. Y ahí también aprendí muchísimas cosas. Estuve en Isla Mujeres 3 años viajando, yendo y viniendo. Y la verdad fue una experiencia diferente, porque no es lo mismo la hotelería, aunque es más trabajo. Sí. Pues sí, son grupos que llegaban, que yo tenía que ir a recoger de 300 personas diario. Y pues imagínate, manejar ese tipo de cantidad de gente, pues es bastante trabajoso, porque pues tienes que atender, tienes que hablar, tienes que ser bilingüe, tienes que hablar prácticamente al mismo tiempo en inglés y en español. ¿Y desde hace cuánto que eres profesor? Desde el 2004. Ya cuando tomé la decisión de salirme de ahí de la empresa de los delfines, tomo la decisión yo había estudiado para maestro de inglés porque hice un curso de teachers que hice en México. Sí. Porque yo quería hacer algo, ya llegué hablando inglés, pero dije, algo me falta, voy a hacer esto. Vamos a hacer una pausa, profe, y vamos a platicar acerca de tu etapa como maestro en el CONALEP y también un poquito acerca de la enfermedad y acerca de lo importante que es darla a conocer para que haya mayor conciencia por parte de la comunidad y de cómo pues hacer que este padecimiento no sea verdaderamente una pesadilla, sino tratar de ayudar a otras personas que lo padecen. Así es que regresamos de inmediato. Estamos platicando con el profesor Mario Alberto García. Regresamos con más. Amigos, estamos de regreso en esta emisión de In Situ, platicando con el profesor Mario Alberto García, quien es profesor en el CONALEP Plantel 1 aquí en Cancún y quien, bueno, pues padece esclerosis múltiple. Y hemos estado hablando en el bloque anterior acerca de su infancia, de cómo era un niño muy deportista, que le gustaba organizar muchas cosas, inclusive hasta eventos artísticos ahí en donde vivía en la Ciudad de México. Viene a Cancún hace, bueno, de 1996, nos decías, trabajando en la hotelería, después en un delfinario en Isla Mujeres y finalmente decide cambiar de aires, decides hacerlo, profe, y te vas a trabajar al CONALEP y algo que iba a marcar tu vida pues en muchos sentidos, porque ahí es cuando entrando prácticamente te detectan la enfermedad. Así es, fíjate que yo estaba incluso ya dando clases en otras escuelas que eran diferente nivel, eran digamos en el nivel más superior, pero era la primera vez que yo iba a entrar a CONALEP. Y recién que entré ahí, yo empecé a notar que como que empecé a estar rígido para caminar, como si fuera de cuenta, como si fuera un muñequito que se queda así mecánicamente. Ya no podía doblar muy bien las rodillas ni nada. ¿Y qué pensaste al principio? Yo dije, a lo mejor es algo de la columna, ¿no? Es lo primero que me llamó, porque de hecho, antes de que me empezara eso, yo ya había notado en el delfinario que yo ya empezaba como que a caminar como si fuera borrachito. Y me lo decían mis compañeros, me decían, oye... ¿Te tomaste algo o qué? Pues dije, ¿qué tomaste o qué? No, le digo, no, simplemente me iba para un lado y no sabía por qué. Yo fui al IMSS y lo único que me dijeron fue que tenía como un principio de herpes, que solamente con un medicamento que me dieron se me iba a componer, pero realmente no fue así. Pero pasaron los años y eso fue en el 2003, recién en 2004 entro a dar clases y me empiezo a dar cuenta que empiezo a caminar rígidamente, ¿no? Porque dije, bueno, ¿qué me está pasando, no? Y ya después de ahí
empecé como que ya me costaba trabajo levantarme, ya no podía doblar bien las rodillas, nada. Y fue cuando tomamos la decisión al principio de ir a Mérida, porque aquí en ese entonces no había muchos neurólogos que te vieran. Pero para esto mi cuñada, que acababa de entrar a un hospital privado en ese tiempo, fue la que me dijo, ¿sabes qué? No tienes que ir hasta allá. Si no, ¿por qué no vas con el médico de aquí? Porque hay un neurólogo nuevo, que de hecho es un doctor muy bueno, que fue desde el principio que me atendió. Me dijo, mira, pueden ser dos cosas, te tengo que hacer o una tomografía o una resonancia magnética, porque ya te revisé todo, no tienes nada ni en la sangre, nada, todo está perfecto. Lo único que queda por revisar es la cabeza. Al principio sí te da así como que miedo, porque al diagnóstico que te dieron a la primera te dicen, puede ser un tumor o puede ser algo neurológico. Entonces, pero la tomografía no es certera. Entonces, es un gasto, pero si no es, tienes que hacer el otro gasto. Entonces, tú decides si quieres hacer tomografía o resonancia magnética. Le digo, no, pues resonancia magnética. De una vez, saltarnos el primer paso. Exactamente. Y ya fue cuando me metieron. Bueno, así que la primera, yo creo que ha sido la media hora más larga de mi vida. Y sí, pues sí, media hora tardó, 45 minutos rezando. Y ya después del estudio llega el doctor, me dice, pues mira, dentro de lo que cabe no tienes un tumor. Es una enfermedad que se llama esclerosis múltiple. ¿Tú ya habías oído hablar de él? Nunca la había oído. Pues a mí me estaban hablando como en chino en ese momento, porque decía, ¿qué es esto? Y me explicó, es una enfermedad degenerativa que no tiene causas. Hasta ahorita no hay un diagnóstico que diga por qué da, pero sí te puedo decir que actualmente ya hay un tratamiento, antes no existía. Tenía, creo que el tratamiento apenas unos años de haberse iniciado, pero era caro. Claro que en ese entonces yo acababa de entrar y no tenía seguro ni nada. Acababa de recién entrar ahí. Sí. Entonces, pues el primer gasto de 3 días, de hecho, fue que me hospitalizaron. Yo llegué sin caminar, casi ya. Me metieron, pues ahora sí que un batido de todo lo que porque era cortisona, que era a base de bolos de cortisona se llaman. Y me dijeron, pues vamos a ver si lo aguantas, porque no todos pueden resistir la cortisona. Hay mucha gente que la rechaza inmediatamente. Entonces digo, bueno, pues ni modo, hay que intentar esto. Y ya que estuve hospitalizado, ya que me empezaron a poner el tratamiento, ya empecé a sentir yo otra vez, ya no tenía ni sensibilidad en las manos. Caramba. Y ya que empecé a recuperarme en la noche, yo empecé a sentir otra vez sensibilidad con el tratamiento al primer día, ¿no? Que incluso el doctor se sorprendió mucho, porque nada más estuve 3 días, pero yo al día y medio ya me pude parar. Y me dijo, es que no, se quedó sorprendido porque dice, es que nadie se para tan rápido. Ajá. Y digo, pues la verdad no sé. Digo, ¿yo qué le puedo decir? Yo ya me paré porque ya pude. Y me dice, bueno, pues nada más te vamos a dar este tratamiento para que lo continúes. Y si puedes pedir permiso en tus escuelas, porque ninguna tenía seguro, pues pídelo para que te den opciones. Y entonces pues yo pido mis licencias. Y hasta eso las escuelas me apoyaron. En ese momento eran 15 días de reposo, más o menos. Y me dijo, bueno, pues me apoyaron todos, porque ya hay escuelas que ni siquiera te apoyan, ¿eh? Ahí pues, así le agradezco a esos directores que me apoyaron, me pagaron el sueldo completo. ¿Cómo asumiste tú emocionalmente la noticia y cómo te fuiste enterando poco a poco de lo que es la enfermedad? Y si nos ayudas a explicarnos qué es. Pues ya después del diagnóstico, ya empezar a tratar, me empecé a informar, porque el doctor me dijo, tienes que leer mucho sobre eso, tienes que saber qué es, no tiene cura, tú tienes que leer sobre eso. Y bueno, afortunadamente fui yo informándome. Al año siguiente, del 2007-2008, fue cuando ya me dieron prestaciones en el CONALEP, y ahí empecé ya un tratamiento ya más directo con los doctores internistas, porque ya no me iba a costar. Un golpe económico fuerte, además emocional. Fíjate, los primeros 3-4 días que yo me quedé en el hospital, pues me gasté casi 50,000 pesos, y te estoy hablando de 3 días. Y ya estar
la ayuda que me dio ya cuando me dieron las prestaciones en CONALEP fue pues, que ya no tuve que pagar todo eso. Claro. Pero ya sabía yo que tenía porque pues, el tratamiento en sí es caro, porque el interferón, que es mi tratamiento, pues una caja más o menos cuesta en costo 30,000 pesos para 15 inyecciones que para mí me duran 2 o 3 meses, pero hay gente que la toma casi cada mes y se las acaba. Caramba. Entonces sí es caro estar bajo ese régimen de tratamiento y pues ahora sí que me tuve que adaptar, ¿no? Ir viendo cómo yo iba a trabajar, cómo iba a llevar mis terapias y todo eso, ¿no? Planear, porque incluso tienes que educar hasta tu forma de comer. No que te haga mal las cosas, sino porque en ciertos lapsos te podría generar incontinencia para ir al baño, que a muchos les ha pasado así. A mí en lo personal no me ha sucedido así, pero sí he tenido que aprender que tengo que a cierta hora comer y a cierta hora dormir y a cierta hora vas al baño, así como entrenar tu estómago. Sí. Porque así tiene que ser. Es una enfermedad, como dices ya, incurable y degenerativa. Degenerativa. ¿En qué consiste la esclerosis múltiple? Es inflamación, más que nada, de los músculos, que después de cierto tiempo puedes tener recaídas. Las recaídas lo único que pasa es que tienes que volver a entrar al hospital por lo menos 3-4 días para que te vuelvan a poner bolos de cortisona para desinflamar, que no es que haya avanzado la enfermedad, sino simplemente por la misma enfermedad se inflama. No hay manera de que no se inflame. Ahora, estar tome y tome antiinflamatorios sin necesidad no es recomendable tampoco. Es mejor esperar, que aunque te duele un poco, esperar un poco. Ahora, nos decías que era de origen neurológico, porque así fue como te lo detectaron. O sea, ¿cómo interviene el cerebro en el proceso de la inflamación de los músculos y articulaciones? Yo creo, a lo que yo he estudiado y que he leído, o bueno, más bien lo que he sentido, siento yo que eso, según dicen, porque no hay causa justificada de cómo se da, pero dicen que viene a niveles del estrés. Ahora, si yo dijera que fuera por estrés, pues toda la gente tendría esto, lo cual no es cierto. Pero dicen que eso puede detonar ciertas neuronas o glándulas que podemos tener para que se empiece a desarrollar, porque es la mielina, que es la que cubre el sistema nervioso, pues es la que se empieza a desmielinizar y esa es la que confunde el sistema y te ataca lo que está sano. O sea, parecería así, pero sí es así. Sí te ataca de alguna manera eso. Por eso dices que los calambres, ¿de dónde viene el dolor? Pues viene de eso, precisamente porque... Además del entumecimiento y de la falta de sensibilidad, calambres, nos dices, ¿qué otros síntomas? Calambres, un poquito de dolor de pierna, pero es muy esporádico. También puede ser neuritis óptica, que de repente veas doble. A mí no me sucedió así. A mí me pasó, creo que una vez, cuando despiertas, a veces estás así como que, uy, estoy viendo doble. Pero ya después de un rato se te quita. ¿Qué pasa? Pero no me pasa seguido. Eso es de repente, no es que pase siempre. Pero sí he oído de casos que a los compañeros se les ha ido la visión del ojo. Hay uno que dicen que incluso ya, aún cuando ha tomado la cortisona o las gotas, le han puesto y todo. Se inflama el nervio óptico, me y supongo. Ya uno dice que ya de plano no, ya lo perdió. Pero no lo sabemos. Por lo que tú me platicabas, en tu caso no ha sido tan severo como el de otras personas. Exactamente, porque hay gente que incluso, como te he mencionado, que pues sí caminan, pero dicen que, que les llegan unos días de calentura que no la pueden ni controlar, que se sienten muy mal. Nos queda menos de un minuto, caramba, se nos fue muy rápido este programa, yo creo que es necesario otro, pero ¿qué piensas tú acerca de la sociedad hacia las personas que tienen esclerosis múltiple y en particular, por ejemplo, de las facilidades? Porque muchas veces es difícil que ustedes puedan tener una vida cotidiana normal de acuerdo con su padecimiento. Vamos a tratar de resumirlo, profe. Sí, pues mira, yo creo que aquí lo que sí hay que decirle a las familias que tienen una persona que tiene esclerosis múltiple, que se informen muy bien, porque a veces me ha tocado escuchar casos que no las entienden en ese aspecto. Me ha tocado ver que sí, no les apoyan o creen que están exagerando. Por ejemplo, a mí me ven bien y luego piensan que no me duele, pero la realidad es que sí. Y hay otros que lo manifiestan de otra manera, ¿no? Claro. Ahora, en las facilidades, pues yo tuve que acondicionar mi casa de manera que yo pueda moverme fácil. Aquí en la ciudad, pues sí hemos notado que
pues en ciertas calles, de plano, estamos muy atrasados en ese aspecto y sí es muy difícil que, por ejemplo, pases una calle de una manera segura, ¿no? Sobre todo en ese aspecto. Pues insisto, creo que hay mucho más que platicar acerca del tema, profesor, pero independientemente de todo, yo te quiero felicitar por tu optimismo, por tu don de gente, por el cariño que te has sabido ganar de todos los que te rodean y particularmente de tus alumnos. Nos consta, lo hemos visto, de verdad, le llaman cariñosamente profesor X-Men. Uy, sí, digo, ya se me lo puse yo porque yo cuando empecé, pues la anécdota es que cuando me lo puse yo mismo, fue por un invento de que yo mismo, pero porque un alumno estuvimos viendo pues mis películas favoritas eran los X-Men, pero porque era la película. Sí. Pero ya cuando empecé yo a usar esto, yo mismo me estaba reflejando ahí, dije, si es profesor, yo mismo tengo que serlo. Pues yo creo que para romper el hielo se me ocurrió esa idea. Y entonces de ahí, pues ya todos los chicos pues pasaron la voz y así se fue. Pues yo creo que a final de cuentas lo importante, profesor, es que veas la vida con optimismo. Sí, yo creo que sí. Y que sigas adelante. Insisto, te respetamos y pues cuentas con toda nuestra admiración y todo nuestro aprecio. Muchísimas gracias. Gracias, Pepe, y gracias por haberme invitado al programa. Profesor Mario Alberto García, del CONALEP, plantel Cancún 1. Gracias por estar aquí con nosotros. Pepe. Y gracias a ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos en cada emisión de In Situ. A nombre de todo el equipo, soy José Martín Sámano. Pásela bien, como siempre, abrazo fuerte donde quiera que esté.